Hola Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Arce. Hola, buenas tardes. Vamos a dar tiempito que se vayan conectando más personas. Hola, buenas tardes. Aquí llegó nuestra invitada. Hola, Caro. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, a ver, cuadro un poquito mi cámara. ¿Cómo has estado? Bien, corriendo un poco, pero bien. ¿Se ve bien? Sí, Hola a todos. Hola, Diana. A ver, yo prendo la luz antes de comenzar para no estar en la mitad interrumpiendo. y esta hora ya queda como entre más o menos y más o menos. Sí. Bueno, ¿cómo les ha ido? Bienvenidos. Hola, Sofi, bienvenida. Mi querida. Aquí es con María Eugenia, sí señor. Hola, Lisette. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo les ha ido? Bueno, ¿alguna duda de la vez pasada? Hay unas cosas interesantes. Siempre recibo la retroalimentación de muchas colegas que pues me felicitan o también me jalan las orejas cuando digo algo que no es o cuando no caigo en cuenta. Pero bien, vamos a ver si hoy... Hola, ¿cómo está? Fisiopélvica. Ahí no la reconozco, me dicen cuáles son los nombres. Hola, Eunice, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, aquí estoy poniendo el tema Hola, para que cada... Giancarla, bienvenida. Listo. Bueno, ya la gente ha empezado como a empezar a trabajar, entonces yo creo que ya hay mucha gente que no se va a conectar hoy, que me dijeron que lo iban a ver en diferido, porque ya hay gente que ha empezado a trabajar. Besito, Giancarla, desde Bolivia. Besito a todas las colegas de Bolivia. Entonces yo creo que vamos a tener un poquito menos de audiencia, pero es por esa razón. Pero sí hay mucha gente que todo el tiempo me ha preguntado cosas. Ya ha empezado a reactivarse mucho la cosa. Y bueno, una ventaja ahora es que ahora Instagram deja los lives directamente, los manda a IGTV y ya quedan ahí para siempre. Entonces ya no es solamente las 24 horas, sino lo pueden ver en cualquier momento. Así que Ay, ahí súper. Hola los Juan, pueden repetir. bienvenido Juan. Bueno, recuerden que también ustedes pueden interactuar con sus preguntas o sus aportes. Estamos abiertos a eso también. La otra cosa es que ahora no puedo tener preguntas pendientes para después, o sea, toca que irlas resolviendo allí en el camino, porque la vez pasada les dije que iba a resolver las preguntas que quedaran pendientes y la nueva configuración de Instagram no deja que uno vea las preguntas que han hecho, entonces ahí me perdí, qué pesar de no haber contestado. Lo otro es que hoy traigo esto, ¿se ve bien? Sí, ¿cierto?
Es el modelito de Sí, pene. Bueno, vamos a hablar de ellos. Ya basta hablar de ellas, vamos a hablar de ellos, que es una maravilla. Tengo que decir, bueno, yo no soy la más de rehabilitación masculino, pero ha sido interesante porque en estos días, en tiempos de cuarentena, lo que han resultado son los pacientes de piso pélvico masculino, que son los pacientes de postquirúrgicos de próstata. Entonces, digamos que eso me hizo, siempre le había escuchado a mi profesor Jan Supar, que es el profe belga que vive en México, decir, María Eugenia, pero si los hombres son más fáciles, ¿por qué no trabajas con los hombres? Pero María Eugenia, ¿por qué si los...? Y la verdad es que sí, y responden muy fácil. Y algo que me encantó muchísimo, Carolina, imagínate, es que los hombres son más juiciosos que las mujeres. Entonces, eso me ha parecido súper genial porque los hombres tienen adherencia al tratamiento, los hombres están preocupados porque ellos se quieren mejorar rápidamente de la función urinaria, de la función sexual, tienen dudas, digamos que son muy apegados al tratamiento, te preguntan si las esposas están ahí, las esposas son bien activas en el proceso, entonces ellas también están pendientes y eso me ha encantado. Bueno, vamos a claro, hablar de así mucho más. se pueden ver más los resultados y pues es más Sí, es el gratificante. compromiso. Es el compromiso. Bueno, hoy vamos a hablar de menopausia masculina, el climaterio masculino. Bueno, igual no hablamos de menopausia masculina, sino de andropausia. Y me llamó muchísimo la atención porque los artículos que encontré hablaban de si era un mito o una realidad. O sea, decían andropausia, menopausia masculina, climaterio masculino, realidad o ficción, mito o Sí, realidad. O sea que estaba interrogado. quiero decir dos cosas ahí. Primero, al momento de hablar de climaterio me dijeron, ¿ese término en serio existe? O sea, para mí climaterio es femenino. El, Entonces, y creo que es por lo mismo, o sea, porque la menopausia es lo que todos conocemos y no está en duda que existe la menopausia, pero como tú dices, hay una duda o hay un mito o se quiere tratar como un mito de la andropausia o de la menopausia masculina precisamente por el desconocimiento y creo que sobre todo porque es un tema súper tabú. claro, cuando uno entra a internet, así como un buscador casual de información, entonces tú encuentras absolutamente todos esos términos. Climaterio masculino, menopausia masculina, inclusive cuando es un término que se refiere específicamente a las mujeres. Entonces nosotros no hablamos de climaterio masculino ni hablamos de menopausia en los hombres, no, hablamos de andropausia o de una cosa que se llama, que yo lo tengo inclusive por aquí, ¿cierto? Que se llama deficiencia androgénica del adulto mayor. Y eso me pareció genialísimo porque inclusive existe una asociación que se encarga de reunir como todos los hombres que están teniendo síntomas o estudiar todos los síntomas que están relacionados con el periodo de la vejez en el hombre, que es un periodo similar al de la mujer, solamente que hay diferencias que son muy claras y muy específicas que tienen que ver con la función hormonal. Por ejemplo, las mujeres somos cíclicas. Digamos que nuestro periodo, como tenemos menstruación, entonces nuestro periodo está dividido en 4 fases. Una, inicialmente, las 2 primeras, antes de la ovulación, luego lo marca la ovulación y luego viene el periodo posovulatorio, que es cuando ya ese miometro se está preparando para la descamación y que ya es la última fase del periodo menstrual. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en todo este periodo de tiempo que dura 28 días, que es nuestra fase menstrual? Pues nosotros estamos en una montaña rusa de hormonas y montaña rusa también de cambios que tienen que ver con la parte física, con la parte mental, con la parte psicológica, digámoslo así, porque nosotras, por eso es que dicen que somos 4 en una. A diferencia de los hombres, como los hombres no tienen menstruación, entonces los hombres no tienen estos cambios cíclicos. Pero lo que sí es cierto es que cuando nosotros hablamos de andropausia, es un periodo que puede ser variable en inicio y variable también en final. Y de hecho no se habla de final de este periodo. El inicio está marcado más o menos alrededor de los 40 años de edad.
A los 40 años de edad hay un declive en la producción de testosterona y ese declive en la producción de testosterona hace que se alteren absolutamente muchas de las funciones que tienen que ver con los rasgos o el mantenimiento de los rasgos masculinos. Puede ser antes, por ejemplo, los hombres que tienen enfermedades de testículo o deficiencia testicular por cáncer o por alguna otra patología, o también algunos hombres que tienen son fumadores crónicos, son bebedores crónicos o que tienen una hipertensión arterial temprana. Esos hombres también pueden experimentar estos cambios. ¿Por qué? Porque todos estos cambios van a influir en la función hormonal. Ahora bien, después de los 40 años de edad, según la bibliografía que encontré, el 1% anual se pierde el índice o el valor normal de testosterona en los hombres. O sea que si empiezan a los 40, a los 80, el hombre tiene más o menos un 40% menos de la testosterona que debería tener. Sin embargo, como esto es progresivo y lento en el tiempo, entonces los cambios no son tan abruptos como en nosotras las mujeres. ¿Qué es lo que los hombres pueden presentar? Cambios físicos, cambios emocionales y cambios que tienen que ver con su parte psicológica. ¿Qué es lo que pasa? Se tornan irritables, hay insomnio, puede haber pérdida de masa ósea que puede llevar a una osteopenia o a una osteoporosis, que es muy similar a lo que pasa en las mujeres, solamente que ellos es más largo en el tiempo. Puede haber cambios físicos, pérdida de masa muscular, pérdida del volumen testicular, pérdida de la pilosidad de la piel, o sea, se les cae el pelo, no solamente de la cabeza, sino que también se cae el vello del cuerpo. Pierden la agudeza, o la agudeza no, perdón, sino la textura de su voz también se empieza a perder y empiezan a tomar una tonalidad como mucho más suave. Esa pérdida de masa ósea hace que su estatura también disminuya, que es igual a lo que sucede en las mujeres. Pero lo que nos compete a nosotros aquí es qué es lo que está pasando con su componente genitourinario, porque eso también es importante. Lo más relevante que empieza a suceder es que la erección ya no es tan potente y que pueden presentarse cambios en la micción y cambios inclusive en la defecación. ¿Por qué? Porque se altera el piso pélvico. Esa pérdida de la función hormonal, esa pérdida de masa muscular, hace que los músculos también se debiliten. Ahora bien, ¿por qué yo traje este modelito que está aquí? Porque es interesante, o sea, nosotros tenemos que, voy a separarlo, bueno, ya ustedes saben que aquí está el testículo, que en el testículo están almacenados, están en proceso de maduración los espermatozoides, y lo que hace que esos espermatozoides se maduren es la activación de la hormona, la producción, ¿cierto?, de un juego de hormonas que es la hormona luteinizante, que estimula unas células que se llaman las células de Leydig. Esas células son las que están activando aquí a nivel testicular la maduración de esos espermatozoides. Una vez esos espermatozoides pues están en proceso de maduración, también allí en la corteza se está produciendo toda la secreción de la testosterona. La testosterona es la hormona que va a ir a estimular la hipófisis para que por un proceso de retroalimentación positivo todo el tiempo los hombres estén produciendo testosterona, se estimula la hipófisis estimula hormonas o produce hormonas que van a ir a estimular esa función testicular y esa función de maduración de los espermatozoides y así sucesivamente. Todo es por un proceso de retroalimentación positiva. Si a este nivel disminuye la producción de testosterona, ya no va a haber un estímulo a la hipófisis y ustedes saben que la hipófisis es la gran glándula que me va a coordinar la producción de muchas cosas. Si eso no se produce, entonces ahí vienen los cambios tróficos que les mencionaba ahora en su totalidad. Desde el punto de vista geniturinario, ¿qué es lo que está pasando allí? El hecho de que disminuya la función de la producción de la testosterona no tiene nada que ver, ¿cierto?, con la maduración de los espermatozoides. Esos espermatozoides sí se siguen madurando.
Por lo tanto, los hombres pueden producir espermatozoides inclusive hasta los 70 años de edad, que es muchísimo más de lo que producimos o tenemos óvulos disponibles las mujeres. Por eso ellos pueden engendrar inclusive a los 70 e inclusive hasta los 80 años pueden ellos engendrar hijos. Y no pasa absolutamente nada porque esos espermatozoides siguen creciendo en un ambiente que es propicio para ellos. Ahora bien, esos espermatozoides ya maduros se almacenan aquí en esta estructura que se llama el epidídimo. Y luego por un conducto que se llama el conducto deferente, que está aquí, ya voy a abrir, ¿cierto? Aquí, llega y se une a la vesícula seminal, que está acá, y forma un conducto que se llama el conducto eyaculador, que va a través de la próstata. Entonces, en un proceso de envejecimiento, hablan de que esos conductos, cómo se alteran, empiezan un proceso de esclerosis, que es un proceso de degeneración, por lo cual ese líquido ya no va a tener la misma, no va a correr ni con la misma velocidad que lo hacía antes y por lo tanto disminuye la frecuencia de eyaculación. Esa es la razón por la cual cuando uno está joven o cuando los hombres están jóvenes, eyaculan 2, 3 veces en una sola noche, 4 veces en una sola noche y después ya esa eyaculación empieza a ser una no más. Esa es la razón básica de eso. Claro, ¿qué ibas a decir? Te iba a preguntar que si así hubieran empezado el proceso, digamos, de andropausia, ¿todavía pueden generar espermatozoides? O sea, ¿todavía pueden tener espermatozoides? Claro, porque los espermatozoides están allí en el testículo, ¿cierto? Ellos están allí y están en su proceso de maduración. Entonces, digamos que disminuye la producción de testosterona, pero es solamente 1% al año. Entonces, con el paso de muchos años, es que se va a ver afectada esta función realmente, cuando ya los niveles de testosterona no son suficientes como para producir la salida de los espermatozoides. Pero si más o menos a los 60, 65 años de edad, la disminución es solamente del 20% del total, ese 20% del total sí permite que haya un espermatozoide disponible de buena calidad para una fecundación efectiva. ¿Ves? Ahora, el otro lío es, ¿cierto? No es la producción de espermatozoides, sino si ese pene sí adquiere la rigidez que se necesita para una penetración, que ese es el siguiente punto, ¿cierto? Porque una cosa es lo que está pasando con los espermatozoides y su disponibilidad, y otra cosa es cómo salen, que es la eyaculación, y la otra cosa es la erección, que es lo que tenemos que ver. Hay una pregunta antes de que pases entonces al siguiente punto. Dice Sofi Trujillo, ¿y cuando se han operado para no tener más hijos? Ah, lo que pasa es que cuando se han operado para no tener más hijos, lo que hacen es cortar los conductos deferentes para que no pasen espermatozoides. Y si cortan los conductos, pues no hay paso, pues no va a haber fecundaciones por esa razón, ¿cierto? Que es la vasectomía, que es una cirugía relativamente fácil. Ahora hay otra pregunta por ahí que la voy a tomar, se nos sale un poquito del tema, pero la voy a tomar de una vez para que no se nos quede, que es una pregunta de Hugo. Dice, yo presento dolor en la ingle derecha y se me duerme el cuádriceps también con dolor. ¿Qué puede ser? Entonces hay una cosa que es muy importante que tienen que saber. Resulta que ahí hay un montón de nervios. La inervación del piso pélvico va a depender, la somática, estoy hablando de músculos, va a depender de un nervio que se llama el nervio pudendo, que va a inervar la zona genital. Pero nosotros también tenemos otros nervios que también salen de la región lumbar, que se llaman el hilo hipogástrico y el hilo inguinal, que van a inervar sensitivamente la piel del escroto, la piel de la ingle específicamente, y algunas raíces sensitivas del nervio femoral, que son las que van a llegar hasta la rodilla. Entonces, muchos de estos dolores que tienen que ver con la ingle, ¿cierto? Y que tienen que ver con que se te duerma la piel porque
de pronto no es el calambre muscular, sino que se te está doliendo la piel, tienen que ver con compresión de esos nervios que son el ilio inguinal y el ilio hipogástrico. Si tú me dijeras, y con compresión del nervio femoral, que tienen la misma vía de salida y comparten algunas de esas raíces nerviosas de donde se originan, que son L1, L2 y L3. Entonces tendrías que mirar, se te tendría que hacer un examen exhaustivo para saber realmente qué es lo que está pasando y cuándo está pasando. Y les voy a contar una anécdota interesante con respecto a esto. Yo tuve un paciente que llegó a mí para una liberación somatoemocional, no llegó para para una rehabilitación de piso pélvico. Ese paciente refería a algo que era muy interesante y era que cuando él tenía su sensación de orgasmo y estaba en plena excitación en una relación sexual, a él le dolía el testículo y se le recogía. Hay un reflejo que se llama el reflejo Cremaster, que es el que está evaluando los reflejos de ese dermatoma, que es el dermatoma es como la inervación sensitiva, ¿sí? Sensitiva, de sensación, que corresponde a ese nivel específico de esas raíces nerviosas, para que me entiendan las personas que no son de salud. Resulta que ese reflejo evalúa la integridad de esa raíz nerviosa. Entonces, parece ser que a él se le disparaba ese reflejo, el testículo se recogía y le generaba dolor. Entonces, hicimos una liberación somatoemocional que estaba relacionado con el hecho de que él recordaba en ese justo momento de su excitación una situación de abuso que había sido muy placentera para él de su niñez, que era que las amiguitas de su hermana, que eran mayores que él tenían 11 años y él tenía más o menos unos 5, se lo llevaban detrás de la casa, le bajaban los pantaloncillos y se lo empezaban a chupar. Entonces, digamos que un juego de niños para él se quedó como una sensación de abuso, pero no era una sensación de abuso maluca, era algo placentero, tanto así que él lo relacionaba con su experiencia de orgasmo y con su experiencia de placer, pero era muy molesto porque le dolía. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Hacer una liberación somatoemocional para poder hacerle caer en cuenta que eso era lo que emocionalmente lo conectaba, pero más allá de eso también hicimos una liberación del tejido, ¿cierto? Una liberación miofacial donde tomábamos las fascias y tratábamos de descomprimir el nervio a ese nivel. En este caso era las raíces del cuádriceps, ¿cierto? Que eso se puede hacer, y las raíces que iban al aductor, porque también tenía que ver con el aductor, que es por un nervio que se llama el nervio obturador. Entonces, en ese caso, Hugo, lo que hay que es hacer una evaluación completa y mirar en qué momento se te dispara el dolor para saber qué se te puede recomendar, que es una de las cosas que puede suceder. Ahora bien, sigamos con esto, ¿cierto? Hay otra por ahí. Revisémosla de una vez. Muy bien. ¿Cómo va todo? Cuénteme si se está entendiendo. Si hay algo que agregar también. De Diana L. 1992. Sí, dice, bueno, igual pasa si está con posoperatorio de cáncer de próstata, surgen dolores irradiados a la región lumbar. Sí, hay una de las cosas muy interesantes que nosotros hemos escuchado y es que todo paciente que presente dolor lumbar, evalúen piso pélvico. Y evalúen piso pélvico, ¿por qué? Porque es que las raíces nerviosas, si bien las del nervio pudendo son las de S1, S2 y S3, resulta que hay nervios que salen de más arriba, que es L1, L2, L3, L4, que van a inervar toda esta parte pélvica, ¿cierto? Van a salir de allí todos los que van a los glúteos, van a inervar los músculos que van a glúteos y todo eso. En el caso de la zona lumbar, recuerden que el primer nervio es el nervio subcostal del plexo lumbar. Entonces, muchos de esos dolores lumbares tienen relación con alteraciones de piso pélvico. E inclusive los pacientes posoperatorios de próstata liberen fascia, hagan masaje de liberación, masaje de la región lumbar
estiren los músculos de esa pelvis y el paciente va a estar mucho mejor, porque con eso nosotros también estamos estimulando todo el componente circulatorio de ese paciente y estamos restableciendo los tejidos. O sea, no siempre el problema del piso pélvico está en el piso pélvico. O sea, el enfoque que nosotros manejamos ahora es un enfoque que no solamente es centrado en piso pélvico. Nosotros tenemos que ver más allá de qué es lo que está pasando con ese paciente. Si el paciente inclusive está en el posoperatorio y tiene dolor, pues si tiene hematuria, tiene un montón de complicaciones postquirúrgicas que no son complicaciones, son inherentes al posoperatorio per se, yo puedo empezar a trabajarlo desde afuera con un drenaje linfático manual, cosas que nos ayuden desde el punto de vista de la fisioterapia a mejorar el estado general de ese paciente postquirúrgico. ¿Listo? Porque tenemos la creencia de que los tenemos que manejar un montón de tiempo después y hay cosas que podemos hacer en el inmediato. Bueno, ¿hasta ahí bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, y vamos con que ese conducto deferente llegó, ¿cierto? Y se unió, ay, se me perdió, allá. Llegó y se unió aquí a la glándula seminal y formaron el conducto eyaculador. Desde ese conducto eyaculador pasa acá, ¿sí lo ven? Y entra a la próstata. Y se une a la, ¿estoy bien? Sí. Y se une a esta que es la uretra. Que tengo una uretra prostática, que es la que pasa a través de la próstata, una uretra peneana, y la que pasa aquí a través del piso pélvico es la membranosa. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo allí en términos de, estamos hablando de la vejez y estamos hablando de andropausia? Cuando llega la andropausia, este tejido prostático se pone más fibroso y aumenta su tamaño, que es lo que pasa similar a nosotras con las mamas, ¿cierto? Una mama que ya no se usa, que ya estamos, digámoslo así, en el climaterio femenino, esa mama se empieza a fibrosar y puede crecer, y no necesariamente es cáncer. En los hombres esta próstata crece, se fibrosa y causa una cosa que se llama la hiperplasia prostática benigna, que no es cáncer y que uno de los síntomas que tiene es que altera la presión del chorro. ¿Pero por qué la altera? Porque si esto crece, entonces imagínense que va a empezar a comprimir la uretra, y si comprime la uretra, pues ya la presión del chorro no va a ser igual, ni la forma de salida de ese chorro va a ser igual, y lo mismo pasa con la eyaculación. No va a salir la eyaculación con la misma fuerza, ni en algunos casos, si esto crece demasiado, pues empieza a obstruir, y ahí es cuando empiezan a hacerles dilataciones. Ahora bien, recuerden otra cosa también muy importante, es que tanto el semen como la orina salen por el mismo conducto, que es la uretra. Entonces, ¿qué pasa con los espermatozoides cuando salen allí? Que inicialmente el hombre, a través de las glándulas vulvuretrales, secreta, ¿sí?, y lubrica y cambia el pH ácido de la orina por un pH alcalino, más alcalino, que le permite a esos espermatozoides pasar en unas buenísimas condiciones para que vayan a hacer su trabajo que tienen que hacer, ¿cierto? Que es salir finalmente. No hablemos de la función reproductiva, porque también es la función del placer, y en eso sí siempre se los digo. Entonces, ahí ya empezamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, hay una esclerosis normal de los conductos, ya sea el conducto eyaculador o el conducto deferente. Puede haber también problemas de retención urinaria. Entonces, imagínense esto. Si la próstata crece porque hay una hiperplasia prostática benigna, no estoy hablando de cáncer, entonces también se va a limitar el flujo de la orina, que es cuando cambia la presión del chorro. Si esto está muy delgado y empiezan a acumular orina aquí, entonces ellos están supuestos a tener una infección urinaria también. Entonces, ¿qué es lo que hay cuando ya llega la andropausia? Pérdida de la fuerza de eyaculación, pérdida de la fuerza de erección, que esas sí no se las he mencionado, alteraciones del chorro, posibles infecciones urinarias a repetición. Como hay pérdida de masa muscular, hay debilidad de piso pélvico.
Entonces, todas esas son las cosas que pueden alterar los hombres. ¿Y por qué yo quise hablar de este tema? Porque siempre me preguntan, ¿y los hombres también tenemos que hacer ejercicio? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es sí, los hombres también pueden hacer ejercicio. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Prevenir. ¿Y qué es lo que podemos hacer desde la fisioterapia? ¿Por qué? Porque si los hombres tienen, Marilu, perdón, señora, te interrumpo. no Ejercicios de saben, piso pélvico te refieres, ¿sí? sí, a ejercicios de piso pélvico. Entonces, para eso, nosotros, ¿qué hacemos en fisioterapia de piso pélvico? Ahí sí es igual a una mujer, ¿cierto? Colocamos electroterapia, hacemos reeducación de la función urinaria, reeducación en hábitos comportamentales, quitarles el miedo a los hombres, porque muchas veces les hacen el examen del antígeno prostático y lo encuentran un poco elevado, entonces se asustan y piensan que ya tienen cáncer y realmente no tienen cáncer. Lo que tienen es una hiperplasia prostática benigna, que no es cáncer y que sí es de cuidado. La otra cosa que pueden presentar es una prostatitis, que es la inflamación de la próstata, porque la próstata empieza a crecer y empieza a estirar la cápsula. Entonces, si empieza a estirar la cápsula, pues empieza a generar un poco de dolor y eso mejora con masaje, disminuyendo la presión, mejorando la posición al orinar, que es que se sienten a orinar para disminuir la carga. El hecho de que orinen sentados, parados, perdón, implica que no relajen adecuadamente el piso pélvico. Entonces, una de las indicaciones es que se sienten a orinar. Eso no les va a quitar nada, pero en este momento lo que más altera eso es como el factor cultural, ¿cierto? No, yo no me siento porque van a pensar que yo sé que soy una mujer, o no les enseñan a los niños que se pueden sentar para orinar, porque ¿qué van a decir en el colegio? Que tú no eres un niño. No, esos son mitos que hay que derribar. Y la otra cosa es que resulta que la erección, ¿cierto?, está determinada por el llenado de estos cuerpos, que son los cuerpos cavernosos, el llenado de sangre. La erección es un mecanismo que es dependiente de sangre. Entonces, una vez esto se llena, pues el pene se pone erecto. Entonces, si disminuye el aporte de oxígeno porque empieza a haber hipertensión arterial o diabetes o alguna patología, entonces se va a perder la cantidad de flujo, la velocidad de flujo y la cantidad de sangre disponible, y eso va a hacer que el pene también pierda la capacidad de erección. Entonces, para eso hay una escala que se llama la escala de dureza de la erección. Y en esa escala de la dureza de la erección, entonces los hombres pueden marcar en un cuadrito cómo están. Entonces es muy bonita porque, por ejemplo, hay unas escalas que hacen el símil. Por ejemplo, si ponen un pepino, entonces dicen, esta es la mejor. Ponen un banano con cáscara y dice, ya aquí ya empezó a descender, y luego ponen un banano sin cáscara y dicen, bueno, esta es la tercera etapa y ya definitivamente el pene que no responde. Entonces yo, por ejemplo, les digo siempre, bueno, ¿dónde está usted? ¿Cierto? ¿Cómo es la potencia de erección de su pene en este momento? Va a depender mucho de la edad. Entonces decimos que más o menos hasta los 30 años es una erección muy fuerte como la del pepino, luego más o menos a los 40 años ya empieza a disminuir ese ángulo, estoy hablando de erección, ¿cierto? Ya empieza a disminuir el ángulo, que más o menos a los 45 años puede estar una buena erección hasta la mitad, y ya al final, pues digámoslo así, que después de los 55 años hasta los 60, entonces quizás ese pene se ponga erecto, pero no es capaz de levantarse. Ahora bien, recuerden que esto es variable, no en todos los hombres es igual. ¿De qué va a depender? De si hizo ejercicio durante toda su vida, de si fumaba, de si bebía, de si cuánto bebía, Alimentación. de sus hábitos, de la vida sexual que llevara. Es extraño, ¿no? Porque hay casos en los cuales hay aumentos de antígeno prostático relacionados con la frecuencia de relaciones sexuales, sea con la esposa o sea extramatrimoniales o extramaritales, pero eso tiene mucho que ver y no necesariamente está indicando que hay una patología, no necesariamente está indicando que hay una enfermedad en ese caso. Entonces, va a depender muchísimo de cómo fue durante toda su vida, de cómo fue su juventud y cuáles son las patologías que está presentando en la vejez.
Si es un hombre que fumó y que bebió mucho y que es hipertenso, pues uno puede empezar a pensar que ese hombre en su índice o en su escala de dureza de la erección ya no está tan potente. Pero asimismo hay hombres de 70 años que tienen unas relaciones sexuales completamente placenteras, una vida sexual supremamente dinámica, activa, con unos índices en la escala muy potentes. Entonces uno dice, wow, este señor tuvo una buena vida, se alimentó bien, tuvo relaciones sexuales mantenidas activas a lo largo de toda su vida, porque eso es otro de los factores. Entre tú más hagas, más igual vas a estimular el sistema y el sistema va a funcionar mejor. ¿Listo? Entonces, preguntas. Ya vamos a empezar a hablar de fisioterapia. Muy bien, saludos Anita, Albert, bienvenido, Débora. Tres Cadena pregunta, Doc, ¿y el uso de bicicleta y relación con el dolor prostático? Ah, bueno, eso es una pregunta súper importante. Saludos, Gus, bienvenido. Entonces, mire, resulta que voy a armar aquí mi piso pélvico. Y no se ve, pero bueno, resulta que este es el piso pélvico masculino. Voy a armar aquí, ¿cierto? Entonces, en el piso pélvico masculino es diferente al femenino, porque acuérdense, aquí está el orificio externo de la uretra, luego viene toda la base del pene donde está el escroto, ¿cierto? Que es la piel que está recubriendo los testículos. Luego sigue el centro tendinoso del periné, que es donde confluyen todos los músculos del piso pélvico, y el ano. Resulta que acá nosotros nos sentamos en un par de huesos que vienen acá. Hoy no alisté la pelvis. Aquí está todo perfecto. Aquí está la pelvis femenina. Nosotros nos sentamos en este par de huesos que son los túberes isquiáticos. Tanto en el hombre como en la mujer, los nervios salen por este espacio para inervarme los músculos del suelo de la pelvis. En el hombre también. Entonces, cuando nosotros nos sentamos en la bicicleta, lo hacemos en esta forma, y más los hombres, en los túberes isquiáticos. Entonces, ese sillín de la bicicleta, no sé si han notado que es más delgado y queda justo en esta zona. Y lo que sucede es que comprime el nervio pudendo. Y como comprime el nervio pudendo, entonces empieza a presentar calambres en la zona del piso pélvico. Como uno a veces no se va a montar bicicleta 15 minutos, sino que se va a montar bicicleta 1 hora, 30, hora y media, 2 horas, esa compresión mantenida sobre el piso pélvico va a generar una patología que es un síndrome doloroso o un síndrome pélvico, un síndrome doloroso pélvico, y ese síndrome es por el sillín de la bicicleta. Entonces, ¿qué es lo adecuado allí? Colocar una almohadilla para que no te comprima esos nervios, ¿cierto? Que van con sus vasos sanguíneos, parar, estirar y volverse a subir a su bicicleta, estirar los músculos y optar por el sillín adecuado. Eso sería lo ideal que se tiene que hacer en ese caso. Igual si alguien de los que nos está viendo tiene una mejor recomendación, bienvenida. Dice Gustavo, dice, yo viví ese proceso de la próstata con mi papá. Es que es muy común, porque más o menos el 50% de los hombres van a tener patologías de próstata. Y muchos de esos casos pueden pasar a ser cáncer de próstata. No todos los casos, pero sí más o menos el 20% de los hombres tienen cáncer de próstata, que es el cáncer más, digámoslo así, letal que ocurre en los hombres. Entonces hay que cuidar y hay que estarse chequeando. Uno de los factores que hay que estar chequeando, por ejemplo, en nuestros papás, en nuestros abuelos, o cuando ya los hombres estén llegando a pasaditas los 40 años, es que ellos deben empezarse a chequear su antígeno prostático y chequearse la próstata. Y recuerden que hacerse el examen de próstata no es una cosa, que no se van a volver maricas, ni se van a volver gays,
porque les hagan el examen de la próstata. Eso tiene que ver mucho con los mitos, tiene que ver mucho con la forma en la que usted conciba su cuerpo y con lo que usted acepte que su cuerpo puede suceder cosas maravillosas también allí. ¿Por qué? Porque recuerden que allí nosotros hacemos la palpación y a través de la palpación anal se llega a la próstata. Y llegar a la próstata a través de la palpación anal para muchos hombres resulta ser una vía de mucho placer. Entonces, aquí está el ano, ¿cierto? Y la palpación para la evaluación del piso pélvico masculino se realiza a través del ano y también la palpación de la próstata. Entonces, muchas veces refiere la literatura que el punto G masculino está ubicado a través del recto aquí, porque con esto se hace el masaje prostático. Y de hecho, nosotros los fisioterapeutas y las fisioterapeutas lo que hacemos es masajear la próstata en casos de prostatitis. Ahora sí, hablemos cuánto tiempo nos queda, Carolina. Marilu, eso te iba a decir. Tenemos dos preguntitas del tema para que de pronto los miremos, porque nos quedan menos de 20 minutos, como 17 minutos. Bueno, mira, tenemos Rocío Aldana, dice, un hombre en su genio cambia igual que la mujer. No es tan evidente, pero sí, hay cambios del estado de ánimo de los hombres. ¿Por qué? Porque ellos pueden tener insomnio, se vuelven irritables, también en algún momento van a sentirse deprimidos y los hombres responden diferente a la mujer. Los hombres tienden a aislarse y a meterse en su concha. Entonces hay un libro muy interesante que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. En ese libro que se los recomiendo, es muy interesante porque ahí tú empiezas a ver las características de los hombres y las mujeres. Y el libro lo describe supremamente bien. En ese libro dice que cuando el hombre se va a su caracol, déjalo, simplemente que se vaya, porque nosotras somos más sociables, nosotras queremos llegar del trabajo y contar absolutamente todo lo que pasó en el trabajo. Con lujo de detalles, con esa memoria prodigiosa que las mujeres tenemos la fama de tener, pero que realmente la tenemos, ¿cierto? Pero los hombres no, los hombres quieren estar callados y los hombres quieren irse a su concha. E irse a su concha es que puede ser una habitación que esté en tu casa, donde él tiene la herramienta, donde tiene el estudio, donde hace carpintería, donde lee, donde pinta, pues simplemente si él se quiere ir ahí, pues déjalo. Pero ya tú sabes que él está empezando a experimentar cambios que tienen que ver con sus estados de ánimo, con su estado de ánimo especialmente relacionado con este cambio hormonal que le está experimentando. Y no es una de las cosas que más me llamó la atención es que no es una cosa que sea tan evidente como nosotras, ¿cierto? En estos días fui donde un amigo, y ese amigo está casado con una mujer que es mayor que él, más o menos unos 10 años. Entonces él decía, la menopausia cambia a las mujeres, ¿cierto? Dice, ella es contemporánea conmigo, ella es mi amiga. Y el esposo es 10 años menos que ella. Entonces yo estaba conversando con él. Decía, usted las mujeres cambian mucho cuando llega la menopausia, ¿cierto? Es que yo lo estoy sufriendo. Yo le decía, sí, pero ahí está el meollo del asunto de las parejas, de entender. Por eso es que me encantó y por eso es que quise hacer esta conferencia hoy. Porque no solamente es lo que hacemos nosotros como fisioterapeutas en la parte física, sino también cómo nosotros estamos apoyando los pacientes desde este punto de vista emocional. Cómo nosotros estamos entendiendo los procesos de los pacientes. No todo es corriente, no todo es ejercicio, no todo es pásele un catéter, que el electrodo, no todo es eso. También es entender en qué momento está cada uno, en qué momento está la pareja. Por ejemplo, me encanta cuando el paciente que estoy atendiendo ahora, que es un paciente postquirúrgico de prostatectomía y no tiene erección, está muy preocupado porque antes de hacerse la cirugía de próstata, porque tenía un antecedente, su papá se murió de cáncer de próstata, su hermano le dio cáncer de próstata, este paciente tiene un componente genético supremamente importante, entonces él, joven, ¿cierto? 57 años, quiso hacerse su tratamiento de próstata. Ahora estamos en el proceso de rehabilitación
Y él se mira y dice, doctora, pero no responde. ¿Yo qué voy a hacer? No responde, porque es que esa es la queja principal de todos los hombres que llegan a esa edad. No responde, ya no respondo como antes, páseme la pildorita, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace la pildorita? Aumentar, porque lo que tiene es un efecto sobre el sistema circulatorio, aumentar el flujo de sangre para mejorar la erección y prolongar que ese flujo de sangre permanezca allí para mantener una erección vigorosa que le permita hacer una buena penetración. Entonces, ¿cómo está esta señora? Ayudando a su esposo, porque antes tenían una vida sexual plena y ahora no. Ahora yo le estoy diciendo es, desmitifique todo. No solamente somos genitales. O sea, usted le puede hacer el amor a esa mujer por todos los huecos que tiene, con todas las salientes que usted tiene. ¿Qué le quise decir? Que no solamente la puede penetrar con el pene, ¿cierto? Y que pueden sacar de esta experiencia, que es un paciente postoperatorio, la mejor experiencia para que como pareja se retroalimenten. Eso es lo importante. En términos del envejecimiento masculino, ¿qué podemos hacer? Si el paciente tiene prostatitis, masaje prostático, electroestimulación para dolor, liberación miofascial, educación, qué comer, cómo se está sentando cuando va a hacer popó, cómo está orinando de pie, si está aumentando la presión, ¿cierto? ¿Qué es aumentar la presión? Que se paran y tienen una mala posición. ¿Qué es una mala posición? Me voy a parar un poquitico aquí. Yo llego y cojo. Los hombres cogen el pene y hacen así, ¿cierto? Llevan como las nalgas hacia adelante, apretando las nalgas. No. Si usted va a orinar de pie, asegúrese de relajar el piso pélvico, de relajar las nalgas, porque lo más importante es que cuando ustedes se sienten a orinar, relajen la zona del piso pélvico y relajen el pene. No lo vayan a hacer mientras estén orinando, eso funciona igual que en las mujeres. Si yo estoy orinando, la vejiga se tiene que contraer toda y sacar el último poquito de orina. Ahora, cuando les queda un remanente en la uretra, entonces ahí es donde se sacuden el pene o esperan un poquito a que terminen de salir esas últimas goticas. ¿Listo? Nunca stop pipí, eso no se debe hacer, pero si usted, señor que me está viendo allí, amigo de mis amigos que me están viendo, contraigan, es contraer el ano, ¿cierto? Y otro ejercicio que pueden hacer es el intento de levantar el pene. Esos dos ejercicios son ejercicios que deben hacer por la mañana, por la tarde. Cuando se paren a orinar, relajen las piernas, relajen el piso pélvico y ahí empiecen a orinar. No están contrayendo los glúteos y están orinando, eso no lo deben hacer. Desde el punto de vista de la prevención, esto es muy importante. Si el paciente tiene una hiperplasia prostática benigna, debe hacerse un examen, debe ir al urólogo para cuantificar qué tan grande está esa próstata que está impidiendo el paso de la orina. Si usted está teniendo hipertensión, si usted está teniendo disfunción eréctil por hipertensión arterial, por diabetes o por algún cambio hormonal o porque se disminuyó su nivel de testosterona porque tiene una patología de base, ahí lo que usted debe hacer es empezar a cambiar los hábitos, porque ya está comprobado que la diabetes, la hipertensión arterial se pueden revertir, y así como se revierte la hipertensión arterial y la diabetes, también puede usted mejorar todo su componente de disfunción eréctil si es que la tiene. Ahora bien, recuerden que también hay unas que están relacionadas con el consumo de drogas. Entonces, yo tengo un paciente muy chistoso de 18 añitos con una disfunción eréctil, porque cuando estaba haciendo ejercicio y estaba tomando sus anabólicos para ponerse musculoso, le daba por ponerse LSD o fumar marihuana y eso hacía que disminuyera el aporte sanguíneo y tenía disfunción, un muchacho de 18 años. Entonces, cuando yo empecé a decirle, bueno, ¿usted qué prefiere? ¿Seguir metiendo drogas o que usted se quede sin erección?
Y me decía, no, imposible, yo quiero mi erección así como un toro, porque todos los hombres quieren, bueno, esto como es un toro, entonces deje de consumir. Entonces fue muy interesante cómo él dejó el consumo, que fue paulatino, fue de la mano de un psicólogo, fue de la mano de su mamá, que fue la que me lo trajo. O sea, recuerden que aquí hay un equipo interdisciplinario que está para apoyarlos, que pueden hablar. A mí me encanta porque los hombres no tienen problema en contar sus cosas, ¿cierto? Entonces, si cuentan, digamos que los podemos ayudar. Esta mamá y este joven colaboraron y él recuperó su erección y él, le perdí la pista, pero donde me veía decía, ella es mi doctora, ella es la que me devolvió la vida. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que hacemos. En los casos de disfunción eréctil también les tenía, ¿cuánto nos queda? Siempre nos queda faltando tiempo. 8 minuticos. Chévere, chévere. En los casos de disfunción eréctil y posterior a una cirugía, yo creo que uno de los temas que debemos ver después con las que tienen todos los días los pacientes de disfunción eréctil es esta bomba de pene. La iba a sacar, pero no la alcanzó a armar. Entonces, esto, por ejemplo, que lo venden en las sex shops, que para aumentar la longitud del pene, que lo venden en las sex shops porque se lo va a alargar yo no sé cuántos centímetros, una cosa milagrosa, pues no va a ser milagroso, pero lo que sí es cierto es que esto es una bomba de vacío. Entonces, se pone en el pene, ¿cierto? Se pone en el pene y luego se hace un efecto de chupa o de succión que alarga y estimula el aumento de circulación. Entonces, eso sí estimula que haya una mejora en la erección y una mejora en la circulación. Entonces, estas se las recomiendo para los hombres para que se ayuden un poco y en los posoperatorios los mandamos porque la doctora Ángela Ocampo, que trabaja aquí en Cali, en Imbanaco, hizo un protocolo muy importante sobre eso, donde ella habla acerca de la importancia de utilizar esa bomba de pene y lo comprueban sus pacientes. Bueno, queridos, estamos llegando al final. Dice, he escuchado que los hombres mujeriegos se les dificulta la erección después de los 50, ¿es cierto? Eso es un mito también, Sofi. Eso depende, porque también a veces entre más hagan, más se mantienen. Y no necesariamente tiene que ser un hombre mujeriego, porque hay hombres que tienen vida sexual supremamente activa con sus mujeres en sus casas, sexo 5 veces a la semana, después de los 50 inclusive, y están súper bien. Pero también hay unos que esa alta incidencia hace que aumente el antígeno prostático en sangre, más no quiere decir que tengan cáncer, ni que se les dificulte la erección después. Va a depender de muchísimos factores, o sea, habría que hacer todo un interrogatorio para poder yo saber qué fue lo que pasó después de los 50. Lo que sí es cierto es que disminuye la eyaculación. Entonces, por ejemplo, los hombres lo que refieren es que ellos dicen, mire, doctora, y yo antes me echaba el primero, porque vulgarmente, así castizamente se lo dicen, no me echaba el primero y esperaba como un ratitico y ya estaba listo para el otro, o pues simplemente me quedaba como ahí y volví a arrancar. Ahora ya no puedo. Es que yo quiero que usted me vuelva eso. A ver, calma, calma. Miremos sus hábitos, miremos qué ha pasado, miremos si ahí no hay alguna cosa adicional por ahí que esté afectando esto y así es como se mejora la cosa. Dice, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta hay por ahí? Si alguien tiene una sugerencia de tema, también pueden escribirnos. Dentro de 8 días estará una colega y estaré haciéndole barra. Saludos a Oriana, un abrazo. Saludos, Gustavo. Bueno, no hay más preguntas. Carolina, ¿ves más preguntas por ahí? Por aquí están haciendo comentarios de que sí, que la menopausia es todo un mundo, que hay que aprenderla a manejar. Que para el vaciamiento completo de lo que queda en la uretra es importante la actividad de la musculatura superficial. Dice, buenas tardes, hombre de 82 años con antecedente de, ¿qué es esto? Cirugía C.A de próstata. ¿Cirugía abierta de próstata será? Le aplican medicamento cada 6 meses, le recomendaron no montar bicicleta estática. ¿Puede o no? La menopausia es todo un mundo nuevo, sensaciones, ¿Dónde está la pregunta? Dice,
Ah, sí, ahí está. Ah, Carolina, muchas gracias que estás por ahí conectada. Dice, para ese vaciamiento completo de lo que queda en la uretra es importante la actividad de la musculatura superficial. Claro que sí. Entonces, miren lo que les decía. Aquí a este nivel está el piso pélvico, ¿cierto? La musculatura profunda, pero hay unos músculos que son estos que están acá, que son los que van a formar el pene, que es el bulbo cavernoso y el bulbo esponjoso que están aquí. Aquí está, digámoslo así, la raíz de ese bulbo. Entonces, si yo estimulo y fortalezco todos estos músculos, que era una parte como el ejercicio que les decía de contraer e intentar levantar, de contraer el ano, pues se va a estimular que por sí solo haya el vaciamiento de esas goticas y yo no tenga que estar sacudiendo tanto. Por eso les decía, unos hombres se sacuden, otros hombres esperan. Pero el todo es que ustedes hagan un ejercicio continuado que les va a ayudar a mejorar absolutamente toda la función. Dice, hombre de 82 años, con antecedente de cáncer de próstata, le aplican medicamento cada 6 meses, le recomendaron no montar bicicleta estática, ¿puede o no? Era lo que les decía, el problema no es que él monte la bicicleta, él le están mandando a montar bicicleta porque necesitan mantenerlo activo, o sea, se necesita es que él haga actividad física, porque la actividad física va a estimular absolutamente la mejora en todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sí, que tienen que vigilar, ¿cierto? El sillín de la bicicleta. Ahora bien, ¿qué es lo que yo haría? Si este paciente tiene 82 años, yo lo sentaría en esas bicicletas que tienen silla como los cicloergómetros, ¿cierto? Va sentado con sus nalgas bien apoyadas y pedaleando allí. No tiene absolutamente ningún problema allí. Porque el problema de la bicicleta es el sillín. O sea, si usted tiene un sillín acolchado y está adecuado a la, digámoslo así, a la anatomía de su pelvis, a la anatomía de sus estructuras óseas y a la distancia que hay entre esos dos túberes, el pubis y atrás el coxis, pues no va a tener ningún problema. Pero si no, puede empezar a mirar. O sea, miren los pantaloncitos estos acolchados de los ciclistas, porque eso es para prevenir esa compresión. Dice, ¿cuántas series, cuántas repeticiones, cuántos segundos? Ah, no, Juan, el protocolo sí, no. O sea, ya ustedes saben que aquí yo les doy recomendaciones, les hablo de todo, pero protocolos no doy. Sin embargo, en los hombres, que es lo que yo sí estoy haciendo, ¿cierto? Y se ríe todavía, ¿cierto? Lo que sí estoy diciéndoles es, en la mañana, ¿cierto? Es cierto, tengo la muletilla, háganme el favor y me corrigen eso. En la mañana, contraer y relajar el ano, y lo pueden hacer contando hasta 10, y el último sostienen. Si usted no es capaz de hacer eso, llámeme para evaluar su piso pélvico. Y muchas gracias. Si necesitan una bomba de pene, yo tengo un par. Nos quedan 2 Pelvifit Trainer de los que mostramos la semana pasada. Si ustedes tienen alguna pregunta, ya saben, escríbanme a corposalointegral@gmail.com o aquí en mi muro de fisio-María Eugenia y yo les voy a contestar sus preguntas. Gracias por sus aportes. Siempre sus aportes son muy valiosos para mí porque no me las sé todas. Dentro de 8 días viene otra colega con otro tema súper interesantes y bienvenidas todas sus observaciones y los quiero mucho porque siempre se conectan mis pacientes, mis amigos, mis colegas y bueno, esto es de interactuar. O sea, esta es una situación de interacción, para eso son estos espacios. Carolina, muchas gracias. Gracias, Marimar, nuevamente por acompañarnos, por siempre ser una súper guía para todos los que estamos atendiendo tus charlas, que todo el mundo es fascinado y empiezan a escribir 1000 preguntas y no nos da el tiempo. Porfa, escríbanos también de pronto en los comentarios del video qué temas quieren que tratemos, si algo les quedó pendiente y quieren que lo resolvamos para también ir como programando eso. Muchas gracias a todos por acompañarnos y pues bueno, sigan súper pendientes. Nos quedan 20 segundos, ya me salió el mensaje. Sí, Cami Fonseca, tienes toda la razón.
En la enfermedad vascular periférica también aumenta el problema por el tabaquismo. Muchas gracias. De todas maneras, escríbanme por allí y yo con mucho gusto les voy a contestar. Te voy a contestar a Oriana Giraldo, le voy a contestar por el interno y ¿Qué les fue, mando Mariú? un abrazo.